hablar ahora de la preocupación. Oye, la cantidad de personas que está enferma, resfriada, con resfríos que se alargan. Hay preocupación. Sí, como que la gente no se mejora. No se mejoran. Por una bacteria, Moisés Inostroza, que estaría complicando estos casos, ¿no? ¿Cómo estás tú? Buenos días. Moisés, danos un poco de esperanza, por favor. ¿Qué tal? Francesco, Chantal, muy buenos días. La situación sin duda alguna es preocupante. De hecho, se tuvo que alertar a la Seremi de Salud por el aumento de casos de neumonía en el país desde el año 2023 al año 2024 en similar fecha, desde octubre del año pasado hasta ahora. Y se están reportando más de 1.060 casos de neumonía por la bacteria, más bien digo, Mycoplasma. Es importante destacarlo porque en estos momentos vamos a conversar con el doctor Pablo Stotov, me corrigen ahí el apellido porque es un poco complicado, broncopulmonar de la clínica de la U de los Andes, para conversar sobre esto, doctor, principalmente consultarle qué es el micoplasma, cuáles son los cuidados que debe tener las personas al enfrentarse a un cuadro de neumonía. Moisés, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el micoplasma es una bacteria muy pequeñita, que genera infecciones respiratorias. Generalmente son cuadros leves, con síntomas respiratorios altos, me refiero congestión nasal, moco, dolor de garganta, a veces puede dar un poquito de dolor de cabeza y otra vez incluso puede ser asintomático. Pero hay una minoría de pacientes que pueden tener cuadros un poco más graves como neumonía, incluso cuadros graves de neumonía que pueden requerir hospitalización o incluso una estadía en UCI. Ahora, eso afortunadamente son la minoría de los cuadros. Claro. Habíamos leído que se afecta principalmente, con lo que es el retorno nomás, no hay problema, se afecta principalmente a la población adulta, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Cuáles son las precauciones que tiene que tener la población adulta? Y en general saber si es que también está afectando a otro rango etario. Efectivamente, afecta principalmente a adultos, principalmente gente de edades relativamente jóvenes, menores de 60 años, adolescentes también, los cuales están expuestos en forma importante a esta bacteria que es altamente contagiosa. Se ha reportado contagios en ambientes cerrados entre un 50 hasta un 90% en algunas situaciones. Y las precauciones son más o menos las similares a otros cuadros infecciosos como el COVID o la influenza. Básicamente evitar al toser o estornudar, tratar de taparse la boca con el codo. Gente que esté enferma usar mascarillas, tener ambiente ventilado, el lavado de manos, que son las medidas más o menos estándar para este tipo de infecciones. En general el contagio a través de gotitas, cuando hablamos, cuando tosemos o estornudamos. Doctor, bueno, consultarle igualmente sobre, nos comentaba justamente sobre las precauciones, es importante destacarlo. ¿Esta bacteria, estos cuadros de neumonía, podrían eventualmente seguir aumentando? La verdad que es una respuesta difícil de contestar, no tenemos una certeza clara. Lo habitual es que estos cuadros empiecen a aumentar en primavera, llegando a un pic normalmente a fines de verano, comienzos de otoño. Eso es lo normal. Sin embargo, en este periodo en particular, cada 3 o cada 4 años, por algún motivo que todavía no lo sabemos con exactitud, ocurren estos brotes, los cuales aumentan muchísimo los casos. Y en particular frente a este escenario ha ocurrido un aumento por lo menos hasta el mes de septiembre, comienzo de octubre, y vamos a tener que esperar cuáles son los resultados a fines del mes de octubre y el mes de noviembre para ver más o menos cuáles van a ser las proyecciones. La neumonía es grave, podría llegar eventualmente a casos mortales, por ejemplo, dentro de estos 1.060 casos que se han reportado desde el año pasado hasta ahora, ¿han ocurrido situaciones como esa en donde termina la vida del paciente? Sí, lamentablemente hemos presenciado casos como lo que tú describes. Efectivamente la neumonía habitualmente puede ser un cuadro potencialmente grave. Ahora, el micoplasma, si uno lo compara con otras bacterias, da habitualmente cuadros que son más prolongados, que muchas veces al comienzo tiene síntomas que son parecidos a un resfrío, pacientes que una semana o más con síntomas y que uno los ve llegar a la consulta y la verdad que no se ven tan mal. Entonces, si bien hay casos graves por neumonía por micoplasma, si hacemos la comparación con otras neumonias, generalmente son cuadros menos graves. Doctor,
extraño que ocurra este tipo de situaciones de neumonías en esta época del año. En definitiva, estos cuadros de neumonía no son más normales en invierno, en donde hay más virus respiratorios en el aire, que en primavera, verano. Eso es absolutamente correcto. Habitualmente el pic de infecciones respiratorias, incluyendo neumonía, es habitualmente en los periodos de invierno, en que hay más frío, más humedad, hay mayor conglomeración de personas que están en un mismo ambiente y mayor riesgo de contagio. Pero esta situación, la verdad, que se ha ido prolongando un poco. Si bien en invierno también hubo muchos casos de micoplasma, lo que ha sido distinto en esta oportunidad es que estos cuadros se han ido prolongando hasta esta época del año, que habitualmente no es tan frecuente enfrentarnos a este tipo de situaciones. Francesco, Chantal, bueno, para seguir conversando de esto, las precauciones, como mencionaba acá el doctor broncopulmonar, es importante destacarlas, que son similares a la del COVID. Él mismo lo mencionaba justamente porque son virus respiratorios. La neumonía es un caso grave, es cierto que se está aumentando durante esta época del año por razones que se están investigando, por supuesto, y el llamado que hace el doctor, y por supuesto también le hacemos a la gente, es que tenga todas las precauciones del caso, similares a la del COVID, como les mencionábamos. Sí. Evitar, por supuesto, toser, estornudar, estar muy cerca de las personas en caso de tener un cuadro respiratorio, y por supuesto en los casos que lo amerite correspondiente, usar la mascarilla, como acá lo relataba el doctor Francesco Chantal. Y no relativizar los resfríos. Yo siento que esa tiene que haber sido una lección de alguna manera que debimos aprender después de la pandemia. O sea, pensábamos que una gripecilla, un resfrío común nos permitía seguir trabajando, hacer la vida normal, pero ya debiéramos tener esa lección aprendida. Bueno, pero a mí me pasa que acá en el canal me da la impresión de que sí la tenemos bastante aprendida, ¿eh? Las personas que se sienten un poquito mal sacan su mascarilla. Qué bueno. Sí, me da esa impresión, pero no lo veo tan claro en el país. Quizás hemos perdido un poquito ese aprendizaje, ¿no? De que siempre mascarilla cuando uno se siente mal, para no contagiar a nadie. Para no contagiar a los demás. Bueno. Moisés, doctor, muchas gracias por esta conversación. Que tengan buena mañana, nos vemos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, un abrazo, buenos días.